Muy, pero muy buenos días. Yo bendigo a todos y a cada uno de mis hermanos en Cristo. Así mismo también bendigo a todo aquel que escucha este devocional El Fuego, mi tiempo con Dios. Que la bondad de Dios sea en gran manera para contigo en este día. Que Dios guíe tus pasos y te ampare de todo mal y peligro. Bienvenidos a este devocional El Fuego, mi tiempo con Dios. El texto de este devocional hoy está basado en Santiago capítulo 1, versículo 5. Y dice así: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. La versión Reina Valera dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Mira qué hermoso lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 5, lo que Santiago, siervo de Dios, habla precisamente a la iglesia por el Espíritu Santo. La sabiduría, del griego sopia, saber cómo hablar, saber cómo actuar, saber cómo comportarnos, saber cómo llevar a cabo algo, como el rey Salomón le pidió a Dios sabiduría para poder gobernar sobre su pueblo Israel. Y Dios le dio una sabiduría, como está escrito, que como él ni después de él habría otro hombre con ese tipo de sabiduría. La sabiduría de Dios. Hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría de Dios y la sabiduría común que el hombre tiene, que es muy diferente a la sabiduría de Dios. Y cuando miramos lo que dice la Escritura, que si alguno es falto de sabiduría, saber cómo en respectivas áreas. Hay personas que le falta sabiduría en la parte financiera. Hay gente que le falta sabiduría para llevar a cabo su hogar, sabiduría como padres, sabiduría para llevar su vida sexual, sabiduría para llevar su vida social, sabiduría para llevar su vida espiritual, sabiduría. Necesitamos sabiduría de Dios para todo. Pero la sabiduría de Dios difiere de la sabiduría del mundo, porque la sabiduría de Dios empieza con el temor a Dios. La misma escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. De la sabiduría de Dios empieza cuando hay temor hacia Dios, respeto, reverencia, el reconocer quién es Dios, el reconocer su bondad, reconocer su señorío, reconocer su divinidad, reconocer quién es Dios, honrarlo debido a su grandeza, honrar su nombre. Y dice que si alguno tiene falta de esa sabiduría de Dios, porque mira que está hablando de la sabiduría, pero la de Dios, dice: pídasela a Dios, como fue el rey Salomón, y Dios se la dará sin reproche o generosamente. Cuando nos falta sabiduría para algo, podemos buscar el rostro de Dios y pedirle: Señor, yo necesito tu sabiduría. Hay personas que necesitan sabiduría para hablar, porque cuando hablan no miden sus palabras y dañan a otros, afectan a otros. Necesitamos sabiduría para hablar, necesitamos sabiduría para saber cómo responder. Sabiduría, la sabiduría de Dios. Esa que es pacífica, pura, celestial, sin envidia ni contienda, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es la que necesitamos.
Pero Santiago dice, pero pida con fe, dice el versículo siguiente, no dudando nada. Cuando yo me acerco a Dios, debo creer que yo recibo de Él. Y esta empezará a actuar debidamente en el momento que necesito. Sabiduría. Por falta de sabiduría es que los hogares no funcionan. Por falta de sabiduría es que los hijos no son educados correctamente. Por falta de sabiduría es que muchas cosas no se realizan. Y la sabiduría es saber cómo. ¿Cómo? Saber cómo respecto a cada área. Por ejemplo, Salomón necesitaba sabiduría para gobernar el pueblo, saber cómo gobernar el pueblo de Dios, Israel. Y esa sabiduría Dios la dio. Y la manifestó cuando vinieron dos mujeres, rameras, prostitutas, a presentar una situación delante del rey. Ambas quedaron preñadas, tuvieron sus hijos en el mismo momento, pero una de ellas no previó y se acostó encima de su niño y lo ahogó. Y antes de que la otra se despertara, cambió el niño muerto por el niño vivo de la otra. Y fueron a alegar. Pero la sabiduría de Dios sabía, la sabiduría que Dios le dio a Salomón, era saber cómo gobernar, cómo juzgar el pueblo. Y Salomón, en la sabiduría de Dios, sabía de que si tomaba cierta decisión, las entrañas de la que era verdaderamente madre se iban a conmover y iba a ser movida a misericordia. Pero Salomón dijo, coja al niño y pártalo por la mitad y cada una tome su mitad. Y la que no era su madre, no, sí, pártalo, pero la que sí era su madre dijo, no le hagas nada al niño, déselo a ella. Pero Salomón dijo, esa es su madre. Así, la sabiduría de Dios. El Dios llevarnos a saber cómo actuar en cada área que le estamos pidiendo. Hay personas que necesitan sabiduría de Dios en su área sexual, sabiduría de Dios en su área sentimental, para no errar y meterse en relaciones tóxicas, dañinas, porque les falta sabiduría de Dios para saber elegir, para saber actuar correctamente. Necesitamos la sabiduría de Dios, que Dios nos la da abundantemente y sin reproche, nos la da generosamente. Dios se la dio generosamente al rey Salomón. Generosamente se la dio Dios al rey Salomón. ¿Y por qué Dios se la dio generosamente y en abundancia a Salomón? Porque Salomón quería lo de Dios para poder darle resultados a Dios. Era su pueblo. Y cuando yo busco a Dios, buscando honrarlo, para tomar buenas y sabias decisiones, Dios me va a dar su sabiduría, su guianza, su consejo. Por eso es importante buscar al Señor, para que Él guíe nuestros pasos. Como dice Proverbios, uno es el pensamiento del hombre, pero el Dios Yahweh guía sus pasos. Y cuando yo pido a Dios sabiduría para algo, entonces Dios me dará la sabiduría que necesito para aquello que le estoy pidiendo. Sabiduría. Y ese es el mensaje de este devocional. Pide a Dios su sabiduría para que puedas actuar bien, hablar bien, juzgar bien, administrar correctamente tu vida y actuar en el consejo del cielo. Porque cuando buscamos el bien de Dios, Dios nos va a bendecir con su bien en abundancia. Porque Dios, sus pensamientos para con nosotros es de bien y no de mal. Por eso busca su sabiduría y Él te la va a dar.
Oh Padre, te alabo en esta hora. A ti sea la honra y la gloria, oh Padre Dios Yahweh. Exaltado y glorificado seas tú, amado Señor Jesucristo. Honra y gloria para ti.